vamos a ver un ejemplo de muestreo de 2 etapas. Entonces, aquí primero tenemos que hay un conjunto de 2743 conglomerados. Esos conglomerados, pues ya no me acuerdo, pero pues puede ser cualquier cosa. Vamos a decir, por ejemplo, que son granjas. Y entonces de allí tomamos una muestra de n igual a 12 de esos conglomerados, que podríamos pensar que son granjas, digamos. Y entonces cada uno de ellos, aquí los numero del 1 al 12, entonces cada uno de ellos va a tener un número total aquí, ahí están dados, y todos estos elementos de ahí vamos a tomar muestras. Entonces vamos a decir que las muestras que tomamos, por ejemplo, son gallinas, ¿no? Si es una granja, pues son gallinas. De las 27 que hay, tomo una muestra de 5. Y entonces allí yo veo, por ejemplo, que, que promedio de, de huevo, pone en un tiempo dado, ¿no? Bueno, es lo que se me ocurrió, cualquier cosa. Entonces aquí estoy midiendo las Y y J. Estos que son, bueno, pues I es el número, aquí vimos, de conglomerado, y J es el número de las mediciones que estoy tomando. Entonces aquí J para el conglomerado 1 vale 5, tengo allí 5 unidades. En cambio, para el otro son 8, J1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿sí? Entonces J cuenta dentro de las Y's y cuenta los conglomerados. Y entonces allí ya tengo todas estas mediciones. Entonces, vamos a estimar el total y a dar, bueno, a encontrar un intervalo de confianza para el total. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Bueno, pues acuérdense que para el total, como es de 2 etapas, tengo que estimar los totales I. O sea, para cada conglomerado voy a hacer la suma. Qué feo quedó esto. Bueno, de por sí. De 1 a MI. Del MI entre MI, este es el peso, por y J. ¿Sí? Y entonces aquí, ¿cómo lo voy a hacer esto? Bueno, pues para eso voy a usar R. Está R, aquí está R. Entonces, a ver. Primero voy a definir las cantidades necesarias. Entonces, primero defino, ¿qué fue esto? Ya me adelanté. Primero defino N mayúscula, luego N minúscula, y ahora las M. Las M, ¿qué son? Las M son ¿dónde está? Acá está. Estas cantidades que tengo aquí, 27, 42, 18, etcétera, hasta llegar al 28 al final, ¿sí? Entonces, esas son las cantidades que yo defino en el vector M, 27, 42, 18, etcétera, hasta llegar al 28. Ya tengo los tamaños de cada conglomerado y ahora voy a dar otro vector M minúscula y ese es lo que me va a definir son los tamaños de cada muestra, ¿sí? Entonces en la primera 5, en la segunda 8, en la tercera 3, etcétera. Y ahora sí, ya que tengo eso, ya tengo esto, ahora voy a dar cada uno de estos valores, los Y. Entonces aquí voy a dar estos 5, el vector Y1 me va a definir 5
de estas cantidades. Entonces ahí están los 5, el vector y2, el y3, y4, y5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que son los conglomerados en donde tomé muestras. Entonces ahora sí, ya puedo ir viendo cuáles son los totales, ¿no? Entonces dijimos, bueno, los totales están acá. Entonces para cada uno de ellos voy a ir haciendo estas sumas, ¿sí? Entonces primero el total T1 estimado, por ejemplo, pues es la suma de J igual a 1 hasta M1, de M1 entre M1 por Y1 J, ¿sí? Entonces como estoy sumando sobre J, pues voy a tomar estos y todos los demás permanecen fijos, porque la I no está moviéndose, y bueno, ya después voy a ir moviendo los demás. Entonces, a ver, voy a definir, voy a calcular el total 1. Total 1 es esto que dijimos aquí, ¿no? Entonces tengo total 1, es M1 y acá M1 minúscula y la suma de Y1. Luego voy a tomar el total 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es lo bueno de teclear todo esto antes, ya para no estar aquí divagando. Y entonces todos estos totales los voy a poner en un solo vector para poder allí manipularlos, ¿sí? Entonces tengo en el vector T total 1, 2, 3, etcétera, hasta el 12. Y a partir de aquí ya puedo hacer mi estimación del total de conglomerados. El total para los conglomerados, si se acuerdan ustedes, entonces bueno, aquí hice las TI, entonces allí el total para los conglomerados se estima con n entre n la suma de i igual a 1 a n de la suma de j igual a 1 a mi de mi entre mi por y j, ¿sí? Entonces aquí tengo esto, yo voy a hacer esto con, pues claro, tengo que hacer cada uno de estos de aquí es un total de estos que calculé acá arriba, ajá, estos. Entonces yo solamente tengo que sumar esto de aquí, es la suma de todos los totales multiplicado por este factor. Entonces esto lo hago aquí, pero claro, pongo la pantalla, si no, no se ve. Aquí está. Pues ahora sí, esto tengo aquí la suma de las t que había calculado acá, multiplicado por este factor. Entonces, el total de los conglomerados es aproximadamente 309.648.5. Y ahora pues tengo que calcular la varianza para ver cuál es el error que cometo al hacer esto. Entonces, primero tenía que definir st cuadrado, que es 1 entre n menos 1, por la suma de i igual a 1 a n de ti estimado menos t por conglomerados estimado dividido entre n mayúscula al cuadrado. Y luego voy a definir ahora SI cuadrada. SI cuadrada es 1 entre MI menos 1 por la suma de J igual a 1 a MI de Y y J, cada uno de los Y, menos Y al cuadrado, o sea, este es el promedio, ¿sí? Entonces, esos son las varianzas normales, digamos, o sea, las que aprendimos desde estadística y probabilidad de ciclo básico. Entonces,
esas las puedo ir tomando fácilmente, ¿sí? Porque después de allí tengo que ver el estimador de la varianza para el total. Entonces esto va a ser n cuadrada por 1 menos n entre n, st al cuadrado entre n, más n entre n es la suma de i igual a 1 a mi de 1 menos mi entre mi mayúscula por, esto sigue acá, mi al cuadrado, si cuadrado entre mi. Entonces, todas estas cantidades pues las tengo que ir haciendo de una por una. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues lo bueno es que yo ya lo había hecho, entonces ya no tengo tanto problema. Pero bueno, pues sí, hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces defino st cuadrada. Aquí está, es 1 entre n menos 1, la suma de t menos t de los conglomerados entre n al cuadrado. Luego voy a, aquí, con mucho cuidado hacemos esto. Miren, yo lo que hice es que definí un vector en donde, aquí está, le puse vari, en donde cada componente es la variable, la varianza de y1, la varianza de y2, la varianza de y3, etc. Y así los voy a utilizar en cada uno de los valores. Entonces, a ver, aquí tengo este. Y de aquí, ya con esto calculo la varianza. Pues aquí está la varianza. Esto es n cuadrado 1 entre n st cuadrada, que es la que calculé acá, esto por esto, y luego la suma de 1 menos m entre m por m cuadrado, y aquí tengo esto. Este vari es cada una de estas componentes que tengo aquí. Esto es una varianza. Entonces, cada una de ellas es una de las componentes en donde estoy usando esta cantidad que tengo acá. Yo aquí las definí para cada uno, la varianza de y1, y entonces aquí la estoy usando para cada una de sus componentes. Entonces, ¿cuánto me dio la varianza? La varianza me dio todo eso de allí. Bueno, entonces, a partir de aquí saco el error estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, y es esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el intervalo de confianza del 95% va a ser el total por conglomerados que calculé, que estimé, menos 1.96, que es el estadístico, o bueno, lo voy a poner así, Q mejor, Q de la normal, de 0.9, así, ¿no? Entonces era por el error estándar, y me da 254.356, y luego cuando lo sumo me da 364.920. Entonces mi intervalo de confianza está entre 254.376.2 y 364.920.8, ¿sí? Este es el intervalo de confianza del 95% de confianza para el total. Entonces, de aquí también podría yo hacer el promedio, pero bueno, también puedo dejárselos de tarea. Entonces, de tarea, saquen el promedio. Gracias por su atención.